Ok, y aquí llegamos a otra vedette de la inteligencia artificial, cuyo nombre es NLP, que en inglés es Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, que es una rama de Machine Learning, claramente, y de Deep Learning, que es también Machine Learning. El procesamiento del lenguaje natural se utiliza claramente para reconocer el lenguaje humano. Y para esto la vamos a dejar a Jessica, ¿no?, que nos explique cómo funciona NLP. Perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por esta aproximación a estos conceptos que quizás venimos escuchando en redes sociales, en las noticias, inteligencia artificial, ChatGPT. Y claro, comienzan a ser conceptos que para nosotros, al menos no sé si acá hay personas de impuestos, no tecnológicos, y entonces comienzan a ser un poco difusos y las preguntas que surgen es, ¿y realmente puedo usarlo en temas fiscales? Y para comenzar a hablar de NLP, como comentaba Gustavo, quisiera que volvamos al inicio. Bruno hablaba de este problema que tenemos, por poner un ejemplo, el test de beneficio, que termina siendo casi una fiscalización de temas de ciencia. Y dijo algo bien interesante que creo que deberíamos tener todos en el radar. Cuando viene la administración tributaria de cualquiera de estos países latinoamericanos o incluso fuera de esta región, y te dice, susténtame el test de beneficio, o susténtame que sean servicios reales entre las partes vinculadas, entre este centro de servicios compartidos, la información existe, pero ustedes son testigos de que la información está dispersa, como bien lo indicó Bruno, ¿no? Termina estando, por poner un ejemplo, en 500 computadoras dispersas o distribuidas alrededor del mundo, posiblemente. Y entonces, ¿cómo en poco tiempo, recuerdan a Ginny, dice, oye, yo voy a rastrear, yo voy a segmentar? Y dijo algo interesante, Ginny. Dijo, la voy a poner en un repositorio para que tú las puedas recuperar de forma inmediata. Ustedes se imaginan poder hacer esto cuando tengo a la administración tributaria que me da 15 días para entregar toda la documentación de sustento. Entonces, ¿cómo usar? Entonces tenemos, y había regresado al inicio con este problema que comentaba Bruno. Y lo uno a lo que habló Gustavo hace unos minutos. Tenemos inteligencia artificial, tenemos machine learning y hay un concepto, una rama bastante específica que se llama NLP, Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué hace esta tecnología? Interesante. Se enfoca en reconocer, interpretar, entender, analizar y emular el lenguaje humano. ¿Y por qué nos interesa el lenguaje humano? Como ustedes saben, todos estos entregables, estas prestaciones de servicios utilizan lenguaje humano, sea en voz, sea en texto. Antes de entrar y poder contarles cómo pensamos que podríamos utilizarlo para temas fiscales, eh, quería que recuerden algo. Ustedes, estoy segura que han tenido contacto con NLP. Ustedes conocen a Alexa o Siri. Alexa o Siri no es un reconocedor de palabras desconectadas. Cuando uno le pregunta o le hace una pregunta a Alexa o Siri, lo que está haciendo, lo que hacen estos aparatos que tienen tecnología por detrás, es que está entendiendo lo que se está diciendo, es decir, entienden el contenido semántico de lo que hablamos. Antes de entrar a este punto de cómo utilizarlo en el test de beneficio, les pongo un ejemplo más para luego entrar a esta parte. Si yo le pregunto a Siri, Siri, necesito un paraguas hoy, Siri no me va a responder diciendo por tiendas de paraguas, porque Siri entiende que yo no le estoy preguntando por paraguas. Siri entiende que yo le estoy preguntando en realidad por el contenido subyacente, que es el clima. Ese entendimiento del lenguaje para temas cotidianos, como el ejemplo que les acabo de dar del paraguas, ¿cómo podríamos explotarlos en temas fiscales? Por poner el ejemplo, test de beneficio. Tenemos el problema para resolver.
documentar servicios de múltiples actividades, con mucho flujo de información de distintas partes del mundo, incluso en distintos idiomas. Esta información además tiene diferentes orígenes: mails con adjuntos, mails sin adjuntos, chats, documentos en Word, documentos en PDF y otros. Ya lo decía Bruno al inicio, además tenemos la presión del rol del tiempo. No solo porque tenemos muy poco tiempo para presentar la información, sino porque además las administraciones tributarias, cuando vienen a pedirte algo, es respecto de situaciones que ocurrieron hace 4 o 5 años. O sea, tu memoria no va a alcanzar para recordar qué hiciste, si estamos en el 2028, qué hicimos el 22 de noviembre del 2024, probablemente no lo recuerdes. Entonces tienes que comenzar a hacer búsquedas manuales de información. Además, el volumen de información vinculada a estas actividades de partes vinculadas de servicios compartidos que son muy rutinarias podría ser gigantesca y además contener información bastante sensible de la operatividad de las compañías. Cuando tengo toda esta información, imaginemos todavía sin software, tengo la necesidad de poder custodiarlas, si están en un mundo digital, en alguna nube, sea privada, sea contratada a un proveedor o sea en sus servidores in-house, tengo que custodiar esta información, no debería perderse, ¿no? Además, cuando ya la tengo, digamos, toda junta, hay que rastrearla y segmentarla de forma manual. Oye, esta operación era de algún servicio de Colombia, de México, de Perú. ¿De dónde está? ¿De qué área? ¿De qué proyecto? ¿De dónde viene esta información? Bueno, habría que comenzar a mirar documento por documento para poder hacer un file coherente para la administración tributaria. Como ustedes saben, esta trazabilidad y coherencia de la información es crucial para levantar cualquier reparo del fisco. Tenemos claro el problema, tenemos claras las complejidades y tenemos claro ahora que existe una tecnología, NLP, que me permite hacer cosas, entender el lenguaje humano. ¿Qué podríamos hacer con NLP? Primero, y volvemos al caso de Ginny, lo que podemos hacer es categorizar los documentos. Pero imagínense categorizarlos de forma automática. Que el software, este modelo entrenado, sepa ya no que es un gato, sino que es un contrato, que es una orden de compra, una guía de revisión, un entregable, una foto, no lo sé. Este modelo entrenado podría entrenarse, valga la redundancia, para reconocer documentos que tengan sentido fiscal. Una vez que los reconozco, NLP me va a permitir obtener datos significativos de cada documento. Y ojo, ¿por qué es tan rápido? Porque se entrena de tal modo que no necesito leer todo el documento, porque el software va y busca aquellos datos claves. Por poner un ejemplo, el proveedor, la fecha, el lugar, los importes, lo que sea, como se haya entrenado. Puede ir a identificar, como les digo, datos relevantes de cada documento sin revisar todo el documento. Una vez que ha identificado ese dato, ya sabe, va a poder saber detectar aquellos documentos que son importantes para el test de beneficio. El modelo debería poder ser entrenado de tal medida que, para sustentar, en el ejemplo, un servicio de marketing, necesito la orden, el proyecto de marketing, necesito la foto, necesito el video, lo que sea. Necesito el entregable, necesito el acta de aceptación, como sea que haya sido definido, por eso es muy importante tener esta visión fiscal durante la implementación de este tipo de proyectos, pero el modelo puede terminar pudiendo conocer qué documento termina siendo relevante para el test de beneficio. Y, claro está, almacenarlos en una base de datos segura. Esta base de datos va a depender de lo que cada uno de ustedes defina y cada uno de sus lineamientos. En una nube privada, en mi servidor in-house, como se define. ¿No? La tendencia es que esté en la nube, pero, digamos, esto va a quedar a criterio de cada uno. Y una vez que tengo los documentos relevantes, porque sé cuál es relevante y los almaceno, puedo relacionar el documento que he obtenido rastreando en la red corporativa de la compañía probablemente
cómo relacionarlo a un servicio intragrupo específico. Esto viene de Colombia, esto es proyecto de marketing, esto es el lanzamiento del proyecto X. La importancia es de poder hacer el entrenamiento correcto, como decía Gustavo al inicio. Y aquí no termina las bondades de NLP. Todo esto que les acabo de comentar puede hacerse en forma autónoma y en tiempo real. Y cuando digo autónoma, significa que podemos lograrlo sin la intervención humana. Olvídense de estar clasificando o cambiando nombres a los documentos. Ah, esto es una orden de compra, esto es un contrato. No. El software tendría la capacidad de poder hacerlo por ustedes de forma autónoma y en tiempo real. Pero ¿qué deberíamos tener en cuenta? Porque claro está que suena maravilloso lo que les venimos contando. Uf, esto es magia. De pronto no hago nada y tengo todos los files de defensa para cada país. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo puedo llegar a ese punto, a ese horizonte? Que es posible en mi parecer, no puedo decir experiencia porque todavía no está implementado, pero bajo nuestro entendimiento creemos que es posible y tenemos todas las herramientas para lograrlo. Pero ¿qué es importante tener en cuenta? Sea, y aquí voy a decir algunos aspectos técnicos, sea que ustedes deciden crear un modelo y entrenarlo, que es un camino válido, caro, o utilizar un modelo preentrenado que ofrezca algún proveedor, que es un modelo quizás menos caro. ¿Qué le preguntaría yo? O sea, ¿qué miraría yo si soy, por ejemplo, el líder de impuestos corporativo? Necesitaría preguntar, oye, ¿cómo has sido o dónde has obtenido los datos de muestra utilizados en el análisis? ¿Hay representatividad de los datos de muestra? Es decir, mi modelo para poder entrenarlo debería tener todas las variables, no solo de tipos de documentos, sino de tipos de servicio. Y además, tener claro los lineamientos de cada tribunal administrativo, fiscal en cada país, para saber que el modelo fue entrenado de manera correcta. Para eso, claro está, tenemos que aplicar nuestro expertise fiscal para, sea que lo hagan ustedes o se contrata el proveedor, se estén considerando todas las variables correctas para entrenar a nuestro modelo. Mientras mejores sean los datos de prueba, los datos de test, así como las reglas de negocio, en este caso fiscales, tendemos, claro está, un modelo sin sesgo. Y no voy a entrar a, a comentar sobre temas del sesgo que nos podría dar para toda una charla, pero solamente comentarles que sí, cuando se entrena el modelo, la persona que participa en el entrenamiento va en cierta línea, no es que el software per se tiene un sesgo, no, sino es que fue entrenado de ese modo. Mientras más variables le ponga yo al modelo, podríamos asegurar tener un modelo sin sesgo. ¿Qué sesgo podríamos pensar en el mundo fiscal? Pro contribuyente, pro fisco. No debería. Debería, en mi opinión, este es el criterio, este es el lineamiento, probemos de esa forma. Las reglas de negocio fiscales, una vez más, en este caso, deben ser, y esto es importantísimo, correctamente trasladadas al equipo técnico. No es el equipo de tecnología el que ha vivido la fiscalización en Colombia o en México o sabe que el fiscalizador puede cambiar de criterio. Somos nosotros los que participamos, los que estamos en el mundo fiscal. Esa expertise, esas reglas deberían ser correctamente trasladadas al equipo de TI. Siguiente, por favor. Ok. Y como el tiempo siempre es cruel, tenemos pocos minutos ya ahora, querría terminar redondeando algunas ideas. ¿Podemos usar inteligencia artificial en temas fiscales? Sí. ¿Existe una tecnología que me permita reconocer el lenguaje humano y clasificar documentos? Sí, NLP. ¿Qué debo tener en cuenta? Ojo, ojo con los modelos que utilicemos para lograr esta maravilla que hacía Ginny al inicio, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta? Quiero implementar inteligencia artificial, probablemente muchos salgan de esta sesión diciendo, uy, sí, hay que hacerlo, porque, no hacemos nada y están todos los documentos listos para presentarle al fisco. ¿Cómo llego a este punto?
Nuestra recomendación es que es muy importante saber que ustedes conozcan en qué punto se encuentra su compañía. Es probable, no lo sé, que quizás todavía no estén listos para implementar herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, deben prepararse para hacerlo. No significa que no estoy listo, me va a tomar mucho tiempo, no hago nada. Como decía Gustavo al inicio, inteligencia artificial ha venido, es una revolución que ha venido para quedarse. Es que no hay una vuelta atrás. En realidad es cada vez va a evolucionar. ¿Cómo me preparo para utilizar esta tecnología en mis procesos fiscales? ¿Qué debo hacer? Debo saber, en nuestra opinión, cuál es el estatus de mis datos clave. En este ejemplo específico del traje de beneficio, ¿dónde están los documentos de soporte? Oye, ¿todos son digitales o podría ser que todavía tengo documentos físicos, que pido un sello? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cuál es el estatus de mis datos clave? Los datos clave son, en este caso, fiscales, son la pieza fundamental. Le dan valor a la compañía. También nos hemos encontrado con empresas que infrautilizan sus datos clave, porque o no se imaginan cómo utilizarlos o piensan que no es necesario. Entonces, nuestra recomendación es piensen cuál es el estatus de sus datos clave y vean qué podemos hacer. Recuerden que es sumamente importante involucrar en esta primera aproximación que ustedes hagan al equipo de tecnología y al equipo de impuestos. Probablemente también tengan que tener claro, porque no necesariamente el equipo de impuestos conoce todo lo que ocurre en las compañías, y me refiero a la operatividad, es, oye, ¿cómo interactúan los prestadores y los receptores del servicio? ¿Cómo están actuando? O sea, necesito saber cómo puedo ir y capturar esa información. El negocio y tecnología es importantísimo. Y finalmente, contarles o que tengan en el radar que estos proyectos quizá, si se animan a hacerlos, podrían clasificar como proyectos de R&D. Muchos países, tengo entendido, en la región latinoamericana, incluso en Europa, otorgan beneficios a los proyectos de investigación, de desarrollo. Claro está que quieren como automatizar o promover la inversión en tecnología en las compañías. En Perú, por ejemplo, está este beneficio de que puedes deducir hasta el 75% adicional del gasto vinculado al proyecto para fines del impuesto a la renta. Habría que hacer el análisis en cada uno de sus países. ¿Por qué? Porque no solo podría tener una ventaja competitiva a la hora de ordenar mis servicios y ser más eficiente en temas fiscales, sino que además podría tener algún beneficio tributario, válidamente eh, dado por el Estado.